Bien, queremos hablar de las primeras damas, el rol histórico que han tenido, cómo comienza a formarse a nivel de política la participación de la mujer a través de las primeras damas, y en un tema que hoy día nos hace también reflexionar de cómo sigue ese rol, ¿no? Muy relacionado con la situación del presidente, casado, no, divorciado, separado, etcétera. Bueno, han cambiado los tiempos y también cambian los roles de las primeras damas. Y quien ha ido mirando eso, ha trabajado, de hecho, es su tesis doctoral, es Cecilia Morán. Ella es la primera doctora en historia que sale en la Universidad San Sebastián y hoy día está en nuestra zona para distintas actividades y se ha dado un tiempito para venir a Pasado Meridiano a comentar con nosotros de su tesis, de este tema que hace un par de meses se puso súper en la coyuntura. Algunos parlamentarios incluso proponen levantar nuevamente este título. Bienvenida, Cecilia, a Pasado Meridiano. Muchas gracias por la invitación, María José. A ver, ¿qué te motiva a ti mirar y analizar esta evolución histórica de las primeras damas? Mira, cuando escogí mi tema de tesis doctoral, como tú lo señalabas, me di cuenta de que el rol, la figura, estos personajes, primeras damas de la historia de nuestro país, jamás se habían visto desde la perspectiva de la historiográfica, desde la historiografía. Existían algunas investigaciones periodísticas respecto al tema, pero desde la historiografía, cero. Y me motivó pensando en que han sido sujetos que han sido parte de nuestra historia y nos gusten o no nos gusten, han existido. Había que investigarlas, todo esto dentro de una problematización que yo planteé en la hipótesis de investigación. Las tesis deben tener, sí, ¿cierto? Pero de ahí salió todo esto que fue muy grande y me fui dando cuenta de los tremendos aportes y todas las labores que habían ejecutado todas estas primeras damas de la historia. ¿Tú analizas desde qué tiempo hasta qué tiempo? ¿Cómo haces esa definición? Sí, mira, mi definición es metodológica. Yeah. Entonces yo parto en el año 1938 con la esposa de Pedro Aguirre Cerda, la señora Juanita Aguirre, y termino en el año 1970 con la esposa del presidente Frei Montalva, la señora María Ruiz Tagle. Pero entre medio tomo a dos más que son claves acá. Una es la Rosa Markman, o la Miti Markman, como la conocían en ese entonces, que es la esposa de Gabriel González Videla, que ella fue la que marcó un quiebre importantísimo a mediados del siglo XX en la historia de las primeras damas en nuestro país. Okay. Y luego también analizo toda la maquinaria que había armado la Miti, que tuvo que tomar después casi obligatoriamente la primera dama Graciela Letelier de Ibáñez. Perfecto. Es interesante porque esto se da en el 1900, en el siglo pasado. ¿Cuáles fueron las principales características? ¿Iba evolucionando la mujer a medida que iba avanzando también, no sé, la posibilidad de votar, la posibilidad de tener un rostro femenino en política? ¿Cómo lo iba viendo también la sociedad chilena? Sí, y más bien la historia es al revés. Hay cambios contextuales que permiten que las mujeres, de alguna manera, que permiten que las mujeres que querían insertarse en política, que querían participar del espacio público de una manera más amplia, lo pudieran hacer. Cambios como cuáles, te preguntarás tú. Cambios como mujeres que están ingresando a la universidad, primeras profesionales desde el año 1877 en adelante, cambian de alguna manera también el rol de las mujeres en la sociedad. Demuestran que tienen las mismas capacidades que los hombres para poder desempeñarse como médicos, como odontólogas, como etcétera, etcétera, como abogadas, como periodistas. También nos encontramos con mujeres que están conformando la primera lucha del llamado feminismo en el país a principios del siglo XX, que se están uniendo y que están luchando por el voto, porque nosotras podamos votar.
Y además está todo el cambio contextual que viene de la mano con los cambios del mundo occidental, impulsados por los medios de comunicación también, sobre todo, en donde aparece la radio, aparece el medio de comunicación masiva que va a representar el diario, la revista, las fotos en colores, como empezamos a ver a las mujeres de Hollywood, las mujeres, la heroína en el fondo, preciosa, con un pelo de tal manera, las mujeres empiezan, yo también quiero ser así. Entonces, todo eso, si tú lo sumas, ves que hay factores internos, pero también hay factores externos. Estamos viendo mujeres que salieron a trabajar en la Primera Guerra Mundial y que se quedaron trabajando cuando los hombres volvieron de la guerra, se quedaron ahí. Factores que hacen que las mujeres cambian y por ende, las primeras damas, que son mujeres antes de ser primeras damas, cambian. Okay. Ellas venían ya con cierta preparación, siendo pareja venían con un conocimiento político importante, más que el común de las mujeres, o notaste en algunos casos que en el camino, ya en La Moneda, por ejemplo, empezaron a tener un rol un poquito más protagónico, o me imagino que hubo algunas que también pasaron más desapercibidas? Sí, claro, algunas sí y otras no, claro. Como todo en la vida. Nos encontramos con mujeres en el siglo XIX que más bien ejercían un rol tradicional típico de las mujeres de la élite, porque eran primeras damas, pero eran señoras de la élite, que ejercían beneficencia y que estaban siempre ligadas a ese rol y eran la esposa que en el fondo en lo que más se entrometía y cuando aparecía en política era cuando organizaba tertulias en la casa y llegaban los políticos a su casa, pero ahí las señoras no opinaban, las señoras se juntaban con las señoras y los hombres con los hombres. Sin embargo, ya nos van apareciendo mujeres a principios del siglo XX que son bien notables y que demuestran este cambio, como por ejemplo Sara del Campo, esposa de Pedro Montt. Esa señora Sara del Campo participó de la campaña política del esposo, lo acompañó, fue visible, las personas accedieron a conversar con ella y ahí se va conformando de alguna manera también un rol que va cambiando. Pero en toda esta historia, así como yo siempre hago énfasis en lo que pasa en el mundo, que nos repercute mucho, apareció en los años 30 una primera dama en Estados Unidos que es Eleanor Roosevelt, que nos influenció muchísimo. Y ahí también nos vamos dando cuenta que eso nos ayuda a cambiar el cargo y que es una primera dama que estaba participando eran primos. Primero que todo, ella y el esposo eran primos, que participó activamente desde chica y también hija entonces siempre estuvo en política y bueno, eso nos da como un referente. Pero las primeras damas chilenas nos encontramos con algunas que sí, que fueron parte de la misma Juanita Aguirre, de quien yo te hablaba recién, acompañó siendo político, ministro, acompañó al esposo a Europa, acompañó al esposo a Estados Unidos, todo eso la hizo que se impregnara de otras ideas. La misma Miti también, esposa en su momento, Gabriel González Videla fue embajador, entonces ella aprendió muchas cosas en el extranjero que trajo a Chile. Hay de todo, pero yo creo que las que más aportaron fueron estas que sí, que participaron de alguna manera como del ambiente político ser primeras damas. Okay. A ver, este libro, ¿en qué formato está escrito? ¿Cómo lo narras? ¿Como una novela? ¿Lo modificaste un poco al momento de publicarse como libro? ¿Para quién crees tú puede ser interesante leer sobre esto? Estamos en el mes de la mujer, de alguna manera el 8M, marzo es un mes en que seguimos hablando mucho de este tipo de temas. Puede ser un buen regalo para una mujer, a quien guste de la historia, lo importante y lo interesante de tener escrito, ¿no? Una investigación que antes no se ha hecho en profundidad. Sí, claro. Mira, yo partí también esto comentándote que es mi tesis doctoral, pero esto se modificó para ser publicado en formato de libro porque mi idea muy personal es que mis investigaciones no queden en cuatro paredes, que lleguen a toda la gente. Tesis, como ahí en la biblioteca de la U y listo. Sí, este libro está lleno de fotos, por ejemplo, imágenes de época, ya sea de personajes, de mujeres. Yo cuento historias ahí para mostrar, antes de mostrar a las primeras damas,
hay un capítulo en donde uno ve toda la historia de la mujer en Chile. Y en esa historia de la mujer en Chile aparece Loísa Díaz, la primera médico, aparece la Teresita Wilmont, una de las poetas que tuvimos y escritoras más importantes del cambio del siglo del XIX al XX. Aparecen muchas mujeres que han sido claves para poder entender todo esto. Y eso siempre está acompañado de harta foto, y eso es algo que la gente que ha leído el libro, me lo agradece. Pero por otra parte también te vas a encontrar con que es un libro que está estructurado en capítulos y que te va haciendo la lectura súper amena, y que si por ejemplo a ti te interesa saber solamente de la Mitty Markman, te lees el capítulo de la Mitty Markman y a lo mejor el de la Juanita Aguirre. Okay. O si quieres saber solo de historia de la mujer, te lees los primeros capítulos del libro. O también hay historia de las primeras damas, de qué es lo que hacían en el siglo XIX, cómo apareció el cargo. Hay otro capítulo que es súper interesante en donde aparece la influencia de Eleanor Roosevelt, la influencia de Evita Perón en las chilenas. También está ahí como capítulo. Es un libro que sinceramente lo han leído, no sé, personas que yo conozco que no tienen nada que ver con la historia y que me han agradecido la investigación, que han aprendido un montón. Yo los he interrogado, les he preguntado para estar segura que no me estén mintiendo, sí, y me responden bien y se sacan un 7, así que yo se lo recomiendo a todo el que quiera saber sobre primeras damas y sobre historia de las mujeres en nuestro país. Bueno, estamos en el 21, el siglo XXI, y las cosas han cambiado bastante. Tuvimos a Michelle Bachelet, que asume la presidencia y no existía qué iba a pasar con la primera dama. Bueno, fue su hijo quien asume algo que ya estaba mucho más notorio al regreso de la democracia, que era que esta primera dama va a tener ciertas instituciones a su cargo como parte de la presidencia. Y esto evoluciona hasta hoy con Gabriel Boric sin esposa, que tiene una pareja que es anti-rol de primera dama. ¿Cómo lo observas en la evolución? ¿Qué rol, mirando la historia que pudiste ver en el siglo pasado y en el actual, cómo piensas que ese rol o la participación política de la mujer va a tener una proyección? Sí, mira, eso hay que contestarlo teniendo en cuenta, partiendo de la idea de que las primeras damas han ejercido un rol que ha sido positivo en general para el país. Por una parte, por ejemplo, la Mitty ayudó a ampliar la democracia con la labor que hizo respecto al voto femenino. Ayudó también a la gente carente de recursos básicos, así como tantas otras. Ese ha sido un rol súper positivo que hay que reconocerlo y que ha respondido a los diferentes contextos. Las primeras damas responden a contextos. Después, por ejemplo, tú te vas a las mujeres, a las primeras damas de la Concertación, y detectaron problemáticas en sus contextos. Sonrisas de mujer, por ejemplo, y cómo cómo crecieron las fundaciones, cómo creció Prodemu, cómo creció Fundación Integra, Artesanía Chile, lo que hizo la señora Marta Larraechea cuando se trajo la idea del MIM a Chile, un museo, este museo interactivo que es maravilloso, siempre respondiendo al contexto de las carencias que ellas van visibilizando. Si pensamos en la misma Cecilia Morel, que hizo una tremenda tarea respecto también a este Chile elige vivir sano, pensando en las problemáticas, obesidad, falta de deporte, lo que pasa con los ancianos también. En el fondo Chile es un país que tiene un nivel de vida, cada vez estamos viviendo más, pero de qué manera estamos viviendo esos que se suponía que antes eran los últimos años de vida, pero ahora es casi casi la mitad de la vida. Entonces son problemáticas que las primeras damas han detectado, y que a lo mejor más adelante, si aparece una nueva mujer, esposa o novia o lo que sea de un presidente que tiene ganas de asumir, de proyectar, de elevar problemáticas actuales, me parece que bienvenido sea, porque coartarle esa libertad a lo mejor de ayudar, de generar una instancia positiva. ¿Dónde tener contacto con el libro? ¿Cómo poder acceder a él? El libro está en buscalibre.cl, es lo más fácil para poder llegar a él, y si no, en las librerías, en las grandes cadenas de librería. Pero Buscalibre yo se lo recomiendo a todos, porque hasta te llega el libro a la casa. Fantástico.
Las primeras damas en Chile, poder político, acción social y modernización. Es el título de este libro escrito por Cecilia Morán, doctora en historia, también magíster en historia, que hoy día está en nuestra zona dando distintas charlas y actividades, y se ha dado un ratito también para conversar con nosotros aquí en Pasado Meridiano. Que te vaya súper bien, felicitaciones por la investigación, y está interesante, súper interesante el tema, sobre todo desde la perspectiva de las mujeres y su participación en política. Así que te vaya súper bien. Muchas gracias. Estaremos atentos a siguientes investigaciones. Gracias, muchas gracias, Cecilia. Nosotros avanzamos, 5 minutos nos separan de las 4 de la tarde.